En los vídeos de casos de éxito de la internacionalización de empresas gaditanas, hoy contamos con la presencia de Mowomo. Mowomo nace en Chiclana y exporta sus conocimientos en el desarrollo de aplicaciones informáticas en todo el mundo. Sin duda os va a interesar. Adelante. En primer lugar, queríamos agradecer a Víctor y a Pedro por estar aquí hoy en la Cátedra de Emprendedores, y antes de empezar a hablar de internacionalización, nos gustaría saber cómo surgió la empresa y a qué dedica su actividad empresarial. Bueno, Mowomo nació en 2018 como la fusión de dos empresas más pequeñitas, y nació para dar una solución de ámbito nacional en el desarrollo de páginas web, e-commerce y blogs. Así es como nació, pero bueno, poco a poco, en estos años, hemos ido depurando y perfilando un poco los servicios y, sobre todo de cara a cuando nos abrimos internacionalmente, nos especializamos mucho más en desarrollo de funcionalidades específicas para e-commerce, para tiendas virtuales. El cliente necesita cuestiones muy concretas, sobre todo el cliente extranjero, pues pasarela de pagos específicas o cosas más concretas, y nosotros nos encargamos de dar una solución particular a esos problemas. Y así es como nació Mowomo. ¿Y cuándo comenzó la expansión internacional de la empresa? ¿Qué os motivó a salir fuera de las fronteras nacionales? Pues empezamos a asistir a como congresos del entorno de nuestro software, ¿vale? Que nosotros trabajamos con WordPress, en el que nos reuníamos con otras empresas del sector, con otros profesionales, y allí fue donde conocimos a empresas internacionales, ya no solamente de España, que por la buena comunicación y asistir varias veces a los congresos, empezamos a tener relaciones más de: oye, mira, tenemos estos clientes que necesitan estas soluciones más específicas y demás, ¿vosotros podéis hacerlas? Sí, perfecto. Y empezamos ahí a contactar con clientes ya internacionales. Sí, nuestra cartera de clientes más internacional realmente son usuarios que ya trabajan con otras empresas o con otros proveedores de servicios más grandes, pero que necesitan soluciones muy específicas, porque estos proveedores dan soluciones muy generales a sus problemas, pero cuando vamos a casos particulares, casos reales de empresas que están a pie de calle, pues necesitan soluciones mucho más complejas que las que ofrecen estos proveedores. Entonces ahí entramos nosotros, esa es nuestra cuota de mercado. Cuando el cliente necesita algo muy específico a nivel de programación para su tienda virtual, pues ahí es donde está Mowomo. E incluso cuando quieren también un trato más cercano, no tan generalista. Exactamente. Evidentemente, salir fuera a los mercados internacionales implica una serie de oportunidades para la empresa, pero también hay que superar una serie de barreras. Me gustaría ahora que me comentarais, por un lado, qué oportunidades ha supuesto para la empresa, pero también qué barreras ha tenido que superar. Las oportunidades, evidentemente, ha sido una cantidad, o sea, una cuota de mercado mucho más amplia, porque te estás dirigiendo ya a todo el mundo, no solamente a tu país. En nuestro caso fue un cambio muy drástico, porque pasamos de solamente clientes españoles a clientes de todo el mundo, incluido Asia. O sea, fue una expansión muy grande, y la oportunidad, pues, evidentemente, fue también muy grande, porque era una cantidad de clientes muy superior, ¿no? Por otra parte, también otra oportunidad buena fue que dentro de esa gran variedad de clientes y cantidad nos permite seleccionar clientes que son más afines a lo que nosotros desarrollamos, y también que tienen una predisposición a invertir mucho mayor que otros, ¿no? Entonces, al final, las oportunidades son mucho mayores, pero porque el número de clientes es muy grande. Y por otro lado, las dificultades... Claro, una de las dificultades más típicas es el idioma. O sea, ya no pasa ahora solamente comunicarte mediante el español, sino en otros idiomas, normalmente en este caso el inglés, que ahí se lleva bastante bien, pero ya hay otros idiomas como el coreano o los idiomas asiáticos, que ya hay, incluso el cliente también utiliza traductor y se intenta comunicar, y hay como varias traducciones, y ese es un problema que al final incluso decidimos que nos lo pase todo el contenido de lo que hay que hacer en coreano directamente, y nosotros lo traducimos una única vez. Claro, el idioma, cuando estamos abarcando un país que el inglés lo tratan bien, pues claro, no hay problema, en inglés nos entendemos todos. Pero luego ya vamos a casos más concretos de ciertos países que el inglés casi, o sea, si se habla muy mal,
y ahí empiezan ya los fallos y las complicaciones. Sobre todo porque ellos traducen y tú cuando te llega ese inglés que no entiendes muy bien, lo vuelves a traducir y entonces empiezan a haber fallas de comunicación ahí. Y bueno, eso fue una de las primeras barreras que tuvimos, que fue, bueno, a ver cómo nos entendemos todos, porque claro, nosotros no tenemos nadie en el equipo que, por ejemplo, hable coreano, pero ellos tampoco tienen nadie que habla un inglés correcto. Entonces, bueno, ahí empezamos a hacer nuestras propias estrategias, como por ejemplo lo que ha comentado Pedro, directamente, oye, escríbelo y pásanos, o incluso en vídeo, hablando tu propio idioma, y ya nos buscaremos la forma de entender eso, buscando aquí traductores nativos o algo por el estilo. Grabando la pantalla, o que he dicho coreano, pero también ruso, por ejemplo. O sea, sí, claro, idiomas más complejos y que de por sí en su cultura el inglés no es una cosa prioritaria. Bueno, luego por ejemplo, el resto de Europa era muy fácil la comunicación, porque al final todos hablamos un inglés más o menos decente, pero si ya vamos a países donde en inglés no, pues es un poco complejo. Y otro punto, otra barrera, fue un poco la barrera cultural, porque aquí nosotros tenemos muy arraigado el tema del precio muy competitivo, oye, que quien tiene el precio más bajo se suele llevar el pastel, ¿no? Y eso fuera de España, hay otros países que evidentemente sí, pero fuera de aquí la cultura no tira tanto por ahí. Por ejemplo, de hecho, la primera barrera que tuvimos no fue la del idioma, sino fue esta, porque nosotros estábamos ofreciendo precios muy competitivos, precios de aquí, a clientes que en el mercado regional que tenían era un precio por 2 o por 3 del que nosotros estábamos ofreciendo. Y eso causaba un rechazo, porque creían que directamente lo que íbamos a hacer no era de calidad, porque era un precio muy inferior, ¿no? Entonces, esta fue la primera barrera que tuvimos que contactar con otras empresas que ya habían pasado por un proceso parecido al nuestro, y directamente nos aconsejaron pues ver cómo está el precio de mercado en su región e intentar igualarlo, aunque esté muy por encima del nuestro, ¿no? Porque nuestro sector, dependiendo de los países, varía muchísimo el precio. ¿Qué factores identificaríais vosotros como claves del éxito de vuestra empresa en el contexto internacional? Y también me gustaría saber, aparte de los factores clave, ¿qué valor está aportando la empresa para ser tan competitivos? Porque claro, ahora ya no hablamos evidentemente de satisfacción de necesidades, sino aportación de valor. Entonces me gustaría saber esos dos aspectos de vuestra empresa. Por un lado, en el entorno ya internacional, los clientes, cuando se meten en ese mercado ya más internacional, suelen encontrar soluciones muy generalistas o mercados muy amplios, ¿vale? Y nuestra empresa se centra en el trato sobre todo personal, ¿vale? Más de tú a tú. Y los clientes que iban buscando más ese tipo de trato, nosotros encontraban las soluciones, porque quizás le dedicábamos más tiempo que otras empresas, no era solamente un simple ticket, sino ya a lo mejor incluso intentábamos hacer una videollamada, lo que fuera, para intentar ver su modelo de negocio, si le funcionaba o no. Entonces Claro, nosotros tenemos una filosofía que siempre hemos usado, incluso cuando no éramos Mowomo, sino cuando éramos varias empresas, cada una por su lado, que era que al cliente siempre lo tenemos que tratar como si fuera, el proyecto del cliente como si fuera un proyecto nuestro. Al final han pasado muchos proyectos por Mowomo y podemos aplicar una cantidad de experiencia y de sabiduría muy importante, que el cliente que se queda con eso lo valora mucho. Ya no solamente es el servicio, sino las recomendaciones, todas aquellas aportaciones que podemos hacer en base a la experiencia que tenemos. Eso, cuando te vas a un mercado internacional donde hay muchos competidores y para abarcar un mercado tan grande aplican soluciones muy generales, donde no hay un trato personal, donde simplemente se va a conseguir los resultados, se valora mucho. O sea, que un cliente extranjero vea que tú coges su proyecto, lo estudias, entiendes de qué va el proyecto, qué necesidades tiene, y a lo mejor por el motivo que te ha contactado a ti, no es el motivo real que su empresa necesita, sino es lo que él piensa. Y luego cuando le das un par de vueltas, lo hablas con él, hablas con su equipo, detectas bien las necesidades, pues quizá te contactó por H, pero al final has acabado haciendo B y le va mejor. Entonces, ese valor añadido que nosotros damos es lo que ha hecho que destaquemos en el mercado internacional. ¿Qué lección más importante sacáis de todos los años que lleváis desarrollando vuestra actividad en el extranjero? Pues lo que se aprende, porque en el mercado del extranjero hemos visto todo tipo de soluciones, todo tipo de necesidades, todo tipo de desarrollo, de cómo funcionan las páginas web por allí, que es nuestro mercado, y hemos aprendido muchísimo
de cómo se distinguen esas soluciones, esas necesidades que tienen con las españolas y como normalmente esos mercados, esos clientes están ya bastante más maduros, nuestros clientes internacionales suelen ser más maduros, suelen tener ya proyectos con años de rodaje, mientras que los nacionales suelen empezar con nosotros, y es gracias a esa formación que nosotros podemos ofrecerles ya como pasos que van a necesitar en el futuro a los clientes que piensan con nosotros. Al final los proyectos internacionales, también al haber más números, pues son muy diferentes. O sea, no es la misma tienda virtual la de una persona en Asia que necesita vender a un público de allí, con un diseño propio de allí, con un lenguaje propio de allí, que a un cliente de Canadá que tiene otro tipo de web totalmente diferente, otra manera de comunicar a su cliente diferente, y claro, las soluciones también son diferentes. Entonces, toda esa experiencia inyectó directamente en nuestro equipo una capacidad muy grande para actuar, sobre todo adaptarnos muy bien a los diferentes tipos de soluciones que necesita el cliente. Y claro, al cliente nacional le aportamos una experiencia muy buena de cara a que quiera internacionalizarse, porque sabemos más o menos cómo funcionan esos otros mercados. ¿Consideráis, por lo tanto, que la mejor opción es internacionalizar los servicios de la empresa? Depende. Claro, nosotros solamente tenemos unos pocos de servicios, no todos, porque hay servicios que sí que solamente lo vemos funcionales aquí en el entorno nacional, pero sí que algunos servicios sí, completamente recomendado que se internacionalicen, a menos que se pruebe cómo funciona en el mercado internacional. Claro, o sea, yo creo que no todos los servicios, no todos los productos, la mejor opción siempre es internacionalizarlo, sobre todo aquellos productos que no sean realmente escalables. O sea, si tú tienes un producto que no vas a poder replicar en un gran número o que no vas a poder ofrecer a una gran cuota de mercado, sí que creo que no debes de internacionalizarlo hasta que no estés preparado para ello, o simplemente trabajar más el mercado nacional y depurarlo un poco. Y también hay otros tipos de servicios, como por ejemplo la consultoría, la auditoría de empresas y demás, que nosotros no lo ofrecemos fuera, pero porque no conocemos tanto el mercado extranjero como para poder sentirnos cómodos haciendo eso. Por ejemplo, aquí sí que podríamos recomendar a un e-commerce de Cádiz que quiera vender zapatillas, porque conocemos mejor el mercado, porque podemos contratar gente que conozca muy bien este mercado, pero una persona en Corea que necesite consejos para vender allí gafas, pues oye, eso no lo ofrecemos porque no llegamos hasta ese punto, ¿no? Entonces, ¿es siempre la mejor opción? Pues depende mucho de tu producto y de tu servicio, y tampoco te tienes que sentir frustrado por no poder ofrecer tu servicio en Canadá. O sea, realmente si hay mercado aquí, pues perfecto. O sea, al final es adaptarte un poco a lo que hay. Muy bien. Bueno, los dos habéis estudiado en la Universidad de Cádiz. Me gustaría, para finalizar, que me dijerais qué destacaríais de vuestro paso por esta universidad y, sobre todo, dada vuestra experiencia profesional, ¿qué les recomendaríais a los egresados de nuestra universidad? Yo, o sea, lo más positivo que me llevo de la Universidad de Cádiz fue el profesorado y el apoyo del profesorado. La verdad es que me sentí muy cómodo cuando estudié aquí, y siempre que tenía inquietudes o tenía necesidades, yo era el típico alumno de preguntar mucho al profesor, de coger tutoría por las tardes, el pesado, ¿no?, de la clase. y bueno, la verdad es que me sentí muy cómodo con el profesorado y me sentí muy acogido, me sentí como en casa. Y recomendaría, evidentemente lo de los idiomas y eso te lo va a decir todo el mundo, pero en la medida de lo posible viajar mucho. Viajar te ofrece muchas perspectivas diferentes, también te saca de lo típico de decir, de tu zona de confort, pero es que es verdad. O sea, cuando estás fuera estás un poco indefenso, entre comillas, no tienes la seguridad de que estás aquí, y eso también te hace descubrirte a ti mismo cosas que no sabías que eras capaz de hacer, o que no eras capaz de hacerlo en un entorno más seguro, ¿no?, como en casa. Yo de mi experiencia me llevo sobre todo también el profesorado, porque la verdad es que el trato, sobre todo aquí de Cádiz, es increíble. O sea, es muy, muy, muy cercano, muy de casa. Y lo que recomendaría sería que, aparte de los estudios, que se intentase ir a eventos relacionados con lo que estás estudiando, con tu entorno, porque al final, poco a poco, vas a tener que acabar en una empresa, vas a tener que trabajar. Y poco a poco ir metiéndote en esos eventos, salir de tu zona de confort, te va ayudando. Incluso las prácticas de la carrera, intentar realizarlas no en tu ciudad,
sino un poco más alejado, en tu misma provincia perfectamente, pero no tiene por qué ser en tu misma ciudad, que salga de la pecera. Muy bien, pues muchas gracias a los dos, gracias Víctor, gracias gracias. Pedro por aceptar esta entrevista y por venir a la Cátedra de Emprendedores. Muchísimas gracias.